Doctora Emma Pinzón, buenos días. Bienvenida. Abra su micrófono, por favor, para poder escucharle. ¿Dónde está la doctora Emma Ahí Pinzón? está, su micrófono y su cámara. Yo no la veo por ninguna parte. Ahí está ¿A entrando. dónde? Yo no la veo. No, muestra la cámara, tranquilo. Ponga la cámara, señora Emma, para poder verla y ya tiene el micrófono. Ahí está la doctora Tengo Emma. que poner algo para poder controlar el ruido, porque yo además de paciente soy abuela. Ah, caramba. Así que por aquí tengo un nieto. Permítame por favor reubicarme, por eso que no quería abrir No, pero todavía. póngalo al aire a él también, no importa. No pasa nada. Ah, Lo bueno, entrevistamos. ya lo oyeron. Lo entrevistamos a él también, sin problema. ¿Cómo estaban? ¿Cómo están todos? Bien, bien, gracias, doctora. Óigame, Bueno, dígame, cuénteme. ¿qué reacción le genera a usted que ha estado tan involucrada en estos temas, de medicamentos, de pacientes, etcétera? Esto del 30% de descuento en 170 productos. Bueno, yo tengo que ser muy sincera con usted. Si yo no supiera que de acuerdo a nuestro sistema comercial, al famoso neoliberalismo que vivimos, que va a haber lesionados y que puede generar desempleo, yo estaría feliz. Yo como paciente estoy feliz con esa disminución de precio. Simplemente que yo sé que eso va a traer consecuencias y que eso no es sostenible a largo plazo. En realidad, solamente póngase a ver la cantidad de farmacias chicas que hay, que van a desaparecer. Yo estoy segura que eso va a pasar si eso no se pone más específico en ese decreto, porque nosotros estamos en esa mesa de diálogo. La Federación de Pacientes de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas está en esa mesa de diálogo. Así que nosotros hemos estado en todo el proceso. Las 3 reuniones que se dieron para definir ese porcentaje, porque fueron reuniones largas, difíciles. No participé porque no estoy en Panamá en este momento, pero sí estuvieron presentes Alexander Pineda de la Fundación de Insuficiencia Renal, y también estuvo la señora Faustina de López, que es de enfermedades hematológicas. Y según lo que me refirieron, ahí se definió que el 15% de ese 30% lo iba a asumir la industria farmacéutica y que el otro 15% lo asumía la distribución y finalmente el 20% jubilado lo asumía la farmacia. Pero ¿qué pasa? El decreto no dice nada de eso. Nada. O sea, es un decreto escueto que no especifica nada y por supuesto todas las personas están asumiendo que es la farmacia quien va a asumir eso. Ahora, yo pregunto, ¿qué va a pasar con todo el inventario que tiene esa farmacia? Y que esto empiece el lunes, y seguramente ese inventario fue pagado o se debe a otro precio. Entonces, en realidad, el decreto tiene muchas lagunas y no está claro. Ahora, como usted misma dijo, ¿no? Como el que es paciente, el que compra medicamentos, dice, bueno, qué bueno, así sea por un tiempo. Pero claro que la siguiente pregunta es, ¿cuán permanente podría ser esto? Parece que no puede ser permanente. Parece. Yo soy usuaria, profesor, yo soy usuaria del sistema público de salud hace 30 años. Yo ya este año cumplí 30 años de tener una enfermedad crónica degenerativa que si yo no lo digo, la gente no piensa que tengo una enfermedad porque la he tenido bien controlada y eso ha sido con el sistema público de salud. A mí me parece que estamos perdiendo el foco. ¿Perdiendo el foco en qué sentido? Está bien, los precios en la farmacia están altos y eso no, de verdad, no favorece a nadie y no son precios justos, no son comparables con otras regiones del mundo entero. Pero tenemos que ver algo. Si nosotros tuviésemos un sistema público bueno, que nos suministre nuestros medicamentos a tiempo, en forma permanente, cuando lo necesites y en las cantidades que necesites, no tenemos que ir a la farmacia si se supone que el 80% de la población está afiliada a la Caja de Seguro Social y el otro porcentaje se atiende en el Ministerio de Salud, en los centros de salud.
En los centros de salud se vende medicamento. ¿Por qué no podemos cambiar el mecanismo de suministro de medicamentos en Panamá? Que los centros de salud vendan el medicamento a los precios tan baratos como lo compra el sistema público. Pero que no puede ser entonces que tú llegas a la 1 de la tarde y ya no hay nadie que te pueda hacer una receta en un centro de salud. Tenemos que entonces organizarnos para que las farmacias sean eficientes en esos centros de salud. Abrirle un boquete a la pared para que puedan atender hasta las 10 de la noche y que puedan de verdad ayudar a todas las residentes alrededor de esos centros de salud que están por toda la ciudad y por toda la república. Entonces yo realmente creo que nos estamos desenfocando. Si nosotros, los pacientes crónicos, pudiésemos tener nuestro suministro de medicamentos, ya los que van a la farmacia privada, es una población pequeña que son aquellos que están asegurados por aseguradoras privadas, que son las personas que a veces no confían en lo que la Caja o el Ministerio de Salud da, y entonces prefieren ir a las farmacias privadas a comprar, pero la mayoría de la población se suministra a través del sistema público. Entonces, creo que por ahí es que el gobierno debe enfocar el cambio en el cuanto al suministro de medicamentos en Panamá. Y pudiera empeorar la situación porque estas farmacias pequeñas ya han anunciado que no van a adquirir medicamentos a partir de hoy y que el lunes van a estar cerrados como protestas porque nunca se les tomó en cuenta a la hora de tomar esta decisión por parte del gobierno. Es por lo que te digo, si ese decreto se hubiera redactado tal y como sucedieron los hechos en la mesa del diálogo, yo creo que las farmacias privadas estarían, claro que de todas maneras se va a alterar sus ingresos. Eso es, o sea, si tú tienes un negocio que lo montaste con unos costos operativos, alquiler, agua, luz, el farmacéutico, el técnico farmacéutico, etcétera. Entonces tú haces una curva, bueno, ¿cuánto es lo que yo tengo que vender al mes para poder pagar estos gastos fijos y cuánto es lo que queda? Yo creo que ustedes saben que yo fui propietaria de farmacia por 28 años y es por eso que también conozco el tema de lo que cuesta sostener una farmacia comunitaria y lo que cuesta, digamos, la atención que tú das, que tiene que ser profesional con farmacéuticos que no ganan $650 ni 700. Entonces, tú de repente dejas de recibir un promedio de venta que por supuesto, ponte que sí, lo reconozca la distribuidora, pero tus ventas van a caer, pero el alquiler no te lo bajaron, los honorarios de los farmacéuticos no te los bajaron, los costos de operación ya no van a ser sostenibles. Entonces, yo entiendo por qué están asustados. Por eso les digo que esto no puede ser sostenible en el tiempo. Si nosotros sumamos las personas que están trabajando en estas farmacias pequeñas y las que trabajan en cadenas, que pueden ser las que queden, en las farmacias pequeñas tienen el mismo personal que una farmacia grande. ¿Por qué? Porque es obligatorio por ley. Entonces, yo entiendo que esto sí es un poco complicado. Yo lo veo difícil y lo que yo sugiero es que se redacte nuevamente ese documento, ese decreto, porque no estuvo específico como se habló en la mesa. O sea, ahí no dice... Entonces la farmacia tiene que estar asustada porque entonces todo ese porcentaje lo tengo que asumir yo. Y de acuerdo a lo que se aprobó, era como les acabé de decir anteriormente, 15 y el 20 de los jubilados. Claro, pero ahí hay algo que lo que nos preocupa es que se van tomando decisiones por parte del gobierno por esta presión social, sin tomar o sin tener un equipo técnico que respalde esta decisión. Pero hay quienes dicen, bueno, para momentos drásticos, decisiones drásticas. Y eso calmar un poco lo que se siente en el ambiente, esa presión que se siente en el ambiente. La pregunta es, señora Pinzón, usted que trabajó en farmacia, lo acaba de decir hace cuestión de segundos, ¿por qué son tan caros los medicamentos? Es que nadie ha podido explicar el ABC. O sea, son caros porque a mí el precio que me dan los laboratorios es A. Digamos que usted no trabaja directamente con laboratorios, sino con distribuidores oficiales en Panamá. Bueno, es que a mí el precio que me da el distribuidor es este. Y yo le tengo que sumar a eso, bueno, el alquiler, la luz, los pagos, porque hay que decir que hacer empresa en Panamá es complicado, sobre todo por lo que cuesta hacer empresa. Entonces, ¿por qué son tan costosos los medicamentos? Bueno, mira, casualmente yo estoy en este momento en Colombia. Estoy llevando las medicinas de mi esposo, porque sí, están
diametralmente más barato. Mira, te voy a hacer una explicación rápida de más o menos qué es lo que pasa. La industria farmacéutica a nivel mundial está acusada, a nivel mundial, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en todas partes, de abusar en cuanto a los precios que da. Entendemos que un medicamento cuando sale nuevo al mercado, porque fue investigación costosa, debe pagar la investigación, y si eso no ocurre, dejan de investigar y nosotros, los seres humanos, seremos los perjudicados si se deja de investigar. Pero pasa el siguiente fenómeno. ¿Cómo trabajan ellos? Ellos trabajan por regiones, por países. Si usted compara Panamá con Dominicana, Costa Rica, o sea, lo que es Centroamérica y Caribe, resulta que nuestro precio es más barato que Guatemala, más barato que Dominicana, más o menos parejo con Costa Rica, y posiblemente, no sé cómo estarán los precios en El Salvador y Honduras, pero se manejan más o menos igual, porque ellos así son sus políticas, ellos exigen confidencialidad con sus distribuidores. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en Colombia? Tienen una industria farmacéutica fuerte, o sea, que muchas de esas casas vienen a este país a montar sus fábricas aquí, y luego la fábrica le vende directo a la farmacia. No hay un intermediario, porque ellos están aquí y fabrican aquí. Y los que no fabrican aquí, que viene de afuera, yo los comparé y los precios sí son un poco más baratos, pero no tan excesivos. Pueden ser un 15% más barato, porque vi unas gotas oftálmicas que uso yo y es como un 15% menos que Panamá. Mientras que lo que se fabrica nacional, bueno, es completamente diferente al precio. Entonces, no tienen en la cadena un distribuidor. Solamente tienen distribuidor para aquellos que se fabrican fuera del país. Y lo que se fabrica fuera del país, ese fabricante negocia con ese distribuidor y le dice, te voy a dar tanto de comisión. El distribuidor no puede poner precio, ¿ves? Entonces, nosotros no tenemos esa misma forma de comercializar el medicamento en nuestro país. Nosotros sí dependemos de un distribuidor, porque incluso la ley 1, en su título 4, lo dice. Entonces, ahora ya están modificando la ley y están haciendo una apertura de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Una persona puede montar una distribuidora sin que se hubiese hecho un contrato de distribución con una industria, puede comprarle, pero ¿qué pasa? Si la industria no le quiere vender, ¿qué hacemos? Entonces yo realmente pienso que es como si tú, por ejemplo, tú tienes una modistería, tú haces vestidos de novia y te llega una novia y te dice, mire, yo solamente tengo $15 para pagar mi vestido, y la modistería le va a decir, lo siento, yo no te vendo. Entonces, esa es la situación, que nosotros no podemos tener, que nuestra salud dependa de que tengamos que ir a una farmacia privada a comprar siempre que no tengamos los recursos para hacerlo, porque Claro. por supuesto habrá gente que lo tiene, ¿no? Fíjese, señora Pinzón, que es un tema que yo he hablado con Flor y con el profesor. A veces ellos dos me caen encima porque yo soy muy gaseoso, y yo pienso a futuro. Y parte de lo que no se dice, y usted lo acaba de mencionar, es que la industria farmacéutica en Colombia es muy grande. O sea, es muy robusta. No es solo la industria farmacéutica per se. Todo lo que hay alrededor del sistema de genéricos en Colombia es muy grande. En Colombia se consume mucho genérico, a diferencia de lo que se consume en Panamá. Y yo he soltado la idea que, como le digo, Flor y el profesor me dicen que yo soy gaseoso, es Panamá tiene que desarrollar su propia industria farmacéutica. Pero lo que dicen los conocedores del tema es que hacer industria en Panamá farmacéutica es carísimo. Entonces prefieren irse a países mucho más económicos en mano de obra, en constitución de empresas como Colombia, y listo, se olviden de Panamá. Debería ser ese la visión a futuro, un desarrollo de una industria farmacéutica que permita que los precios bajen. Sí, yo estoy convencida de eso, y dentro de la mesa, las veces que me ha tocado tocar este tema, lo hemos impulsado, la propuesta de la federación, porque no sé si te acuerdas que cuando nos llamaron a esa mesa, por allá creo que fue entre enero y febrero, nos pidieron a todos los sectores llevar una propuesta, y la propuesta que nosotros llevamos como federación para mediano plazo era fortalecer la industria nacional. Pero sí es cierto, tú tienes que ofrecer algo de ventaja, si no nadie se va a ir a Panamá a montarse.
solamente con el salario mínimo de Panamá. Bueno, ese es otro fenómeno de aquí. El salario mínimo en Colombia son $250. Y nosotros, por supuesto que estamos arriba de los 600. Y aquí un obrero no gana $1,000 o 1,000 y pico, como si lo gana en Panamá. Entonces yo sí te voy a decir que si no se hace, por ejemplo, una visión, ese hub, tanto hemos hablado del hub, el hub de medicamentos, pero por ejemplo, algo que puede ser muy atractivo es que haya prioridad para la compra del Estado a la industria nacional. Porque ya nosotros en Panamá tenemos algo de industria nacional. Hay 13 laboratorios, de esos 13 son 6 más o menos los que están en capacidad de producción, de alta producción, porque el consumo que pide la caja es alto, es muy alto. Entonces, si nosotros le damos prioridad a la hora de comprar a la industria nacional, va a haber más industria que se quieran montar. Ahora, tenemos el tema del salario, eso sí no podemos mejorar el salario en Panamá, pero entonces tienes que ofrecer algunas otras prebendas para poder que las industrias les encuentre atractivo montarse en nuestro país. Eso es cierto, es difícil porque nuestro nivel de vida, incluso si tú te fijas en los propios Estados Unidos ya prácticamente todo lo tercea en otros países, hasta los carros, o sea, todo. ¿Por qué? Porque el nivel de vida va creciendo y ya se hace poco competitivo el producir en los países. Licenciada, fíjese, aquí hay varios oyentes me lo recuerdan. Hay farmacias en Panamá que dan 25, 30% de descuento en los medicamentos, en todos los medicamentos. De hecho, hay una que dice que si usted encuentra el medicamento más barato en otra farmacia, usted regresa allá y ellos le hacen el precio de la otra farmacia. O sea, ¿por qué esas farmacias pueden hacer eso y las otras no? Le pregunto a usted que fue dueña de farmacias. Porque esas farmacias son cadenas, una tiene origen en El Salvador y la otra tiene origen en Honduras. Entonces, en esos países, ellos negocian desde sus países todo el suministro de la región. Con la industria, y ahí volvemos al tema, se brincan al distribuidor. El distribuidor sí le despacha, porque el distribuidor tiene un contrato con la industria. Si yo ya negocié directo con la industria, y entonces la industria le va a decir al distribuidor en Panamá, le despachas. Y yo no sé, ahí sí, porque nunca trabajé para ellos, cómo es esa nota de crédito, o te lo pago en mercancía, algo hay entre la industria y la farmacia, pero como sabes, todo esto son contratos confidenciales y ya el meollo del asunto no lo manejo, pero sí, doctora, sí te puedo decir que ellos negocian con la industria. Pero la pregunta allí es, ¿cómo una empresa privada, fíjense qué interesante lo que acaba de decir la doctora Pinzón, una empresa privada con base en X país en Centroamérica negocia con el fabricante y el fabricante le dice al distribuidor en Panamá, por ejemplo, entrégaselas? Y eso le permite tener estos precios y estos descuentos. Si eso lo puede hacer una empresa privada, ¿cómo no lo puede hacer un gobierno, un Estado? Pero si es que el gobierno sí compra barato, profesor, baratísimo. Yo pongo el ejemplo, yo creo que todos hablamos siempre del mismo medicamento. La endodipina el gobierno la compra 1 centavo. Y si usted va a la farmacia le cuesta 50 centavos, 52 centavos y lo vende a 73 centavos. Mire la diferencia, de 1 centavo a 53 centavos. O sea, el gobierno sí compra barato. Por eso es que yo creo que la solución, yo y nosotros los pacientes asegurados, porque los que estamos en la federación son enfermedades tan fregadas, realmente, y perdone que la palabra no suene bonito, que tenemos que usar medicamentos de las instituciones del Estado. Tenemos que ir a hacernos los laboratorios ahí. Mi laboratorio cada 3 meses cuesta $300 si yo voy a una farmacia, a un laboratorio privado. Entonces, en fin, la idea que nosotros como federación decimos es, bueno, compren, y eso también lo está avalando Aredis, porque Aredis fue el que lanzó la idea en la asamblea, que el Estado compre y venda, que no sea nada más, el Seguro Social no lo veo yo en eso, no va a poder porque tendría que cambiar la ley, pero el Ministerio de Salud sí lo puede hacer porque ya lo está haciendo. Si usted va a comprar una insulina a los centros de salud del MINSA, le vale $3. $3 es lo que vale una insulina en los centros de salud. Entonces, si el MINSA ya está vendiendo, ampliar los medicamentos dentro de esa institución que lo pueda vender con recetas de la privada o con recetas del seguro, porque actualmente usted va y si no tiene receta del centro de salud no le vende.
Entonces, es una modificación que se puede hacer allí, porque el Estado sí puede comprar barato, Claro. porque estas farmacias compran por volumen, pero una farmacia pequeña no puede negociar con la industria porque usted le va a pedir 3 cajetitas de algo y se van a reír en su cara. Pero señora Pinzón, hay algo que a mí me llama la atención que también es un tema que se ha obviado dentro de la discusión, porque la discusión se está viendo únicamente dentro del sector privado. Y estamos en un país que, bueno, fomenta el libre mercado y así está constituido su modelo económico. Pero de lo que no se habla de manera rotunda es el desabastecimiento de la Caja de Seguro Social. Porque si hubiese medicamentos en el Seguro Social, no estuviésemos hablando de los precios de los medicamentos en las cadenas privadas, porque todos los asegurados tendrían acceso a los medicamentos. No, Gonzalo, no, así no es la ecuación. Así no es la ecuación. Un momento, o sea, la invierto, la ecuación es correcta, pero la invierto. En la medida que hay desabastecimiento en el Seguro Social y en las farmacias del MINSA, el tema de la precios de los medicamentos en la farmacia privada ha aumentado la crisis, pero el problema del precio no se discute hoy. Cuidado, Gonzalo. Sí. El tema del precio de los medicamentos en Panamá se viene discutiendo hace años. Obviamente, el desabastecimiento genera una crisis y aumenta el volumen de la discusión del precio en la farmacia privada. Es así. Claro, pero profesor, si el Seguro Social y las farmacias del MINSA realmente estuvieran con stock, como se dice en términos prácticos, dentro del comercio, no estuviésemos hablando de esto, porque habría medicinas disponibles a un precio módico o incluso gratis para los asegurados. Entonces, como no hay medicinas para los asegurados, que por cierto, pagamos por el Seguro Social, entonces sí tenemos que hablar de los precios porque nos tenemos que ir al mercado privado. Sí, es correcto, pero nada más quiero reiterar que la discusión o el debate sobre el precio altísimo de los medicamentos en la farmacia privada viene desde hace varios años. Que hace crisis por el desabastecimiento del seguro, cierto, es un hecho cierto, pero eso no empezó ayer, esa discusión viene de hace años. Sí. Sí. No, el suministro del medicamento en el Seguro Social sí se está viendo también en la mesa esta que se abrió. Tenemos esperanza que ahora que salió esto siga las conversaciones, porque el tema para la Caja de Seguro Social es también mucho burocracia. Mire, la burocracia es tal que yo le puedo decir a usted que se genera una necesidad y de ahí a que el medicamento llegue pueden demorar de 8 meses a 1 año, entre que sale el acto público, entre que el acto público sacó el contrato y después va eso para la Contraloría se queda con los contratos y no los sella. Hemos tenido que hacer hasta conferencia de prensa para poder señalar que el año pasado, señor, había más de 150 contratos retenidos en octubre, entonces ya viene la vigencia expirada. Entonces ya el que le vende a la caja dice, ¿por qué le voy a vender? Después, ¿cómo voy a asegurar que me paguen? O sea, no tiene idea la cantidad de pasos para poder que esto fluya. Entonces, ¿qué propusimos nosotros? También los pacientes mandamos una propuesta. Y mira, aquí hay que hacer una sola ley de negociación de precio país para que ya el MINSA, los patronatos, la Caja de Seguro Social compren, solamente si tienen que meter en Panamá Compra, quien ganó, hago la orden de compra. Pero hay también muchos intereses que están en contra de eso. Primero, no se puede hablar de compra general porque cada uno tiene su presupuesto y todo el mundo está en su zona de confort y nadie quiere soltar su plata. Entonces hablemos de negociación de precio único. Y no significa que se va a comprar en un solo lugar, sino que cada uno con su dinero va a comprar al que ganó. Eso ahorraría un montón de burocracia, no tienen idea. Y es totalmente transparente porque todas esas negociaciones se llevan en línea. Lo que acabó de pasar con el desabastecimiento crítico, usted podía ver en línea cuánto dio fulano, cuánto dio mengano. Tenía la oportunidad. Si usted ofertó la primera vez y el otro ofertó un poco más bajo que usted tenía una segunda oportunidad de ofertar. Entonces, todo eso se puede hacer, pero se necesita entonces una ley única para compra. Y eso, aquí, por ejemplo, las compras de la caja,
tienen incidencia la ley 22, tienen incidencia la ley 51 y tienen incidencia la ley 1. Entonces, usted le dice a alguien, porque también he participado como veedora, ojo, porque no he trabajado nunca para la caja, como veedora he estado en esos procesos. Entonces usted sugiere algo, porque uno también habla y propone, no, pero es que la ley tal, o el artículo tal, o el decreto tal, me lo impide. Nosotros hemos dicho, siéntense con la industria nacional y negocien todos estos medicamentos que son los que usted ve a la gente en la parte de afuera de las policlínicas quejándose. Todo el tiempo que no hay, y siempre son antihipertensivos y antidiabéticos. Entonces, la industria nacional los hace todos esos medicamentos. Y la industria podría despacharle a cada policlínica y a cada centro de salud toda la semana. No es que tienes que mandarle el montón para tener en un depósito, porque están ahí, están en Panamá. Pero usted lo dice, no, pero eso no lo contempla la ley. Y después me van a acusar porque yo dije esto y después dicen que es que me están dando una mordida. Mire, no tiene idea. Ahora, yo siempre he dicho que tenemos funcionarios antes del dietilenglicol y después del dietilenglicol. Después del dietilenglicol, ahora nadie te firma algo si no le pregunta a un abogado primero. Doctora Emma Pinzón, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. De seguro estaremos en contacto más adelante. Como no, a la orden. Gracias por invitarme. Gracias, Hasta luego. doctora. Ya, Nada más le voy a decir